A los hermanos que nos ven a través de los videos, buenas noches hermanos. Acá desde Lima, Perú, del distrito de Breña, la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe. Estamos continuando con las enseñanzas de este curso, creciendo en el Espíritu, madurando en el Espíritu. Gloria a Dios, hermanos, estamos ahora en el capítulo 3 de la sección 3. Amén. Líderes dignos de ser seguidos. Líderes dignos de ser seguidos. Aleluya. ¿Estamos todos? Amén. La introducción. Una nación como una iglesia terminarán por tener la clase de gobierno que se merece. El Antiguo Testamento apoya esto. Los que no aceptaron ni siguieron la dirección ordenada por Dios terminaron por tener dirigentes libertinos y fatuos. Según Isaías 24:2, dijo Isaías, y sucederá así como el pueblo también el sacerdote. Y en Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Hay dos aspectos de un problema, el de dirección, profetas y sacerdotes, y el del pueblo. Dios no hace responsable únicamente a la dirección, sino también a los que así hicieron. Dios responsabiliza a su pueblo por seguir a falsos dirigentes. Dios no condena únicamente a los que venden en el templo, sino también a los que compran. Si algún ministro ora por mí y a cambio pide que le den una cantidad y lo acepto, ambos somos reprobados, puesto que se piensa que se puede comprar los dones de Dios con dinero. Según Hechos 8, del 18 al 23. Dios responsabiliza a su pueblo por seguir a falsos dirigentes. Dios no condena solamente a los que venden en el templo, sino también a los que compran, ¿no? Entonces acá estamos viendo que por decir, si acabamos de leer el ejemplo de que si alguien ora por mí o por cualquiera de ustedes y a cambio de eso les pide dinero, entonces los dos tenemos que entregar cuenta a Dios. Los dos, ¿por qué? Porque nadie puede comprar los dones de Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos calificar aquellas sectas que están cobrando o aquellas iglesias que cobran por sanaciones, sanidades, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que tú tienes? ¿Tienes cáncer? Entonces tienes que dar tanto de ofrenda. ¿Qué otra cosa tienes? Tienes que dar tanto. ¿Sí o no? No sé si ustedes son testigos, pero eso se ve aquí nomás en Arica, lo estamos viendo, hermanos. Acá nomás se está viendo, ¿no? Te venden el agua bendita, dice es agua bendita, el aceite de no sé dónde, la flor de dice cuántos. También, si quieres pasar por debajo del manto, también tienes que pagar. ¿Y saben qué, hermanos? Y hubo un tiempo en que algunas iglesias cristianas, algunos pastores también quisieron hacerlo, hermano. Yo estuve en un congreso en que uno de los pastores decían, sí, te va a pasar el manto, y tiraban un manto guinda, ¿no? Y que lo cogían, el que pasa debajo del manto, el que lo toca. Y bueno, pues eso no es lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. A Dios gracias, parece que se rectificaron y bueno, nosotros nos queda orar mucho por aquellos ministros, aquellos sacerdotes que están compartiendo la palabra. Amén. Entonces, aquí nos está hablando, aquí nos habla el Señor cómo nosotros tenemos que caminar.
cómo nosotros tenemos que avanzar según la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad el discernir el liderazgo apropiado. Tenemos que estar conscientes de nuestra obligación de discernir la dirección apropiada, la cual es digna de ser seguida. Una iglesia o nación se levanta o cae con su liderazgo. Jeremías 12, del 10 al 11. El profeta Jeremías señaló: muchos pastores o dirigentes han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Según el líder que tenga, será usted. Si él se levanta o cae, también usted se levantará o caerá, porque el líder se encarga de formar a sus discípulos de acuerdo a la vida que el líder lleva. A través del profeta, Dios estaba hablando sobre la dirección de Israel, porque ellos habían hollado o botado todo lo que Dios estableció y trajeron destrucción sobre todos. Hermanos, por eso es que nosotros, para poder tener discípulos, tenemos que prepararnos, tenemos que caminar en la palabra, tenemos que caminar en la verdad y dar testimonio de lo que verdaderamente somos. Porque si nosotros tomamos discípulos así nomás como estamos, sin tener la preparación necesaria, ¿no? Y tenemos altibajos, momentos que se habla la verdad, momentos que se habla la mentira, momentos que se dice sí, yo creo o no creo, y si bueno o no llevan una vida decente, una vida de que hoy día estoy con uno, mañana estoy con otro, por más cristiano que se diga. Hermanos, eso es lo que transmiten a sus discípulos. Aunque no se predique, aunque no se hable, espiritualmente lo reciben. Espiritualmente se recibe. Por eso es que uno tiene que ser demasiado celoso en ese sentido, de a quién va a levantar de líder, a quién lo va a poner como discipulador, porque de eso depende la gente que está viniendo con él. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Cómo caminamos? ¿A qué predicamos? Por eso es que yo estoy diciendo, vamos a salir a evangelizar. Sí, vamos a salir, pero estoy esperando el momento en que nosotros avancemos un poco más esto para tomar conciencia verdaderamente de lo que vamos nosotros a decir. ¿Cómo vamos nosotros a ver, a analizarnos nosotros primeramente? ¿Hemos cambiado de acuerdo al curso? ¿Estamos haciendo vida en lo que estamos estudiando? Para poder salir y dar a los demás lo que nosotros creemos que ellos también deben de saber. No podemos nosotros predicar así nomás a la ligera. No podemos decir, oye, tú tienes que nacer de nuevo, cuando él mismo no ha nacido de nuevo. ¿Amén? El crecimiento espiritual es limitado por el liderazgo. De acuerdo a la vida espiritual del pastor, la iglesia no se desarrollará más allá del nivel de madurez espiritual que usted tenga, ya que el papel del líder ha sido dado por Dios para que le dé al pueblo un buen ejemplo a imitar. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Para que los dirigentes, antes de que la iglesia ore, ellos tienen que ser intercesores. Si desean que la gente sea dedicada, ellos tienen que dedicarse primero. Los líderes o pastores tienen que comer primero del fruto del que quieren que la gente participe. Entonces, nosotros eso es lo que hemos venido haciendo mucho tiempo, muchos años, orando. El ministerio de oración se levantó todas las semanas, todos los martes hemos estado por años. No era recién. Ahora lo pasamos para la noche, pero la persona responsable de la oración vino, ha venido varias semanas, nadie la apoyó, nadie continuó y simplemente
ya eso no se continuó y se ha quedado en stand-by lo que es el principal ministerio de la oración. Entonces nosotros tenemos que nuevamente pararnos otra vez y continuar con lo que se ha quedado paralizado. ¿Amén o no amén? Porque si nosotros no lo hacemos y no oramos, no esperemos que el resto lo haga. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. Israel sentenciado a vagabundear. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Recuerdan a Israel en el desierto? Fueron los dirigentes los que nos dejaron fuera de la tierra prometida. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, su intención era que llegaran a la tierra prometida en 40 días, pero ellos demoraron 40 años por causa de sus dirigentes. Si una persona caminara rápido, podía fácilmente viajar de Egipto a la tierra prometida en una semana. Lo podemos ver en Números 13, del 12 al 17. Vamos a ver Números. Gloria a Dios. Números 13. Gloria a Dios, del 12 al 17. 12. Del 2 al 17. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos ellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Malí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Reuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí a Nehuel y subid al monte. Gloria a Dios. Nos dice que se habían escogido un dirigente de cada tribu, y ellos fueron 12, pero únicamente Josué y Caleb volvieron con un buen informe. Los otros 10 no creyeron en que Dios haría lo que había prometido, ya que los gigantes de la tierra parecían ser enormes, y entregaron informe negativo. Anuló la promesa de Dios. Números 14, del 22 al 23. La Biblia nos dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, acá estamos viendo nosotros cómo es que Dios mismo fue quien dijo que ellos no entrarían a la tierra prometida. El plan de Dios de llevar a su pueblo a nuevas y mayores bendiciones fue destruido debido a la duda de los líderes, quienes llevaron a 2,5 millones de personas, quienes fueron sentenciados a vagar por el desierto 40 años.
¿Ven lo importante de la dirección? ¿Se dan cuenta de lo esencial que es conocer las características y atributos de un dirigente digno de ser seguido? No se puede o debe seguir a cualquiera que se levante como pastor si es que no se conoce bien cómo es su vida, su carácter y su conocimiento, porque terminaría siendo igual. Gloria a Dios. Entonces tenemos que nosotros ser bien cautos en lo que seguimos. B. ¿Cómo distinguir un dirigente piadoso de un inicuo? 1. ¿Buscan responsabilidad o autoridad? El que busca responsabilidad es un dirigente piadoso, y un dirigente inicuo es el que busca la autoridad. Por dirigentes seguidos son los que buscan responsabilidad, y los inicuos deben ser rechazados. Dirigentes piadosos buscan responsabilidad. Filipenses 2, del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo tenía un buen sentido de responsabilidad y se preocupaba por su gente. Él no buscaba sus propios intereses, él buscaba los intereses del pueblo de Dios. Timoteo no buscaba títulos ni prestigio, sino la oportunidad de ser de utilidad y de tomar responsabilidad en la obra de Dios y en servir a su pueblo. Dirigentes inicuos buscan autoridad. El apóstol Pedro nos advierte a todos, tanto pastores como líderes y dirigentes, que eviten la tentación de buscar autoridad, de querer figurar. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Gloria a Dios. No piensen que son señores sobre la herencia de Dios, pero sean ejemplos al rebaño, ¿no? Esto nos habla parafaseando, pero podemos verlo, que nos dice en la Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es lo que aquí nos aconsejan, que los dirigentes no debemos buscar figuritismo. Nosotros, como pastores, como líderes, como dirigentes, tenemos nosotros que ser humildes, bajarnos, como dice la palabra, ¿no? Hay que menguar para que sea Cristo quien crezca en nosotros. Hay muchos hoy en día que estamos viendo, se están levantando los dichosos apóstoles, ¿no? Ya no aceptan ni que se les diga pastores, sino yo soy apóstol, dice, y caminan con el pecho todo levantado y la cabeza levantada, y nadie le puede decir pastor. No, yo no soy pastor, yo soy apóstol, ¿no? Inclusive conozco a unas hermanas pastoras que ahora ya no quieren que digan pastora. No, yo no soy pastora, yo soy profeta y pastora. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. El título no importa, a mí no me importa. El título que se ponga
ni el cargo. Lo que a mí me interesa es saber servirle a Dios como Dios quiere. Yo no busco figurar ante nada ni ante nadie. Cuanto más lejos esté de todos, mejor, ¿no? Mejor me entero, sí, por lo que me dicen, pero no por querer figurar. Tenemos que tener mucho cuidado. Los dirigentes espirituales tienen que tomar la responsabilidad de buena gana a favor del rebaño de Dios, porque el liderato no es señorío, deben ser como un pastor lo haría con sus ovejas. Primera de Pedro 5:2, como acabamos de ver: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los líderes de la iglesia no han sido nombrados por Dios para ejercer poderes autocráticos sobre la iglesia, amén, sino hemos sido levantados por Dios para hacer su obra. Cualquiera no puede levantarse como pastor. Cualquiera no puede decir: yo ya estudié un seminario, yo ya conozco, seguí tal curso, así que por lo tanto yo quiero ser pastor. Nadie se puede levantar como pastor. Que puede ser un discipulador si es que conoce verdaderamente la palabra bajo el permiso y el envío de tu pastor. Sí. Mi pastor me envía porque yo estoy preparado, porque primero he sido discipulado. Entonces, como yo he sido primero discipulado, el pastor me va a dar la bendición para que yo vaya y discipule. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga cuál es su llamado. ¿Él tiene llamado para pastor? Dios tiene que hablarme primeramente a mí como pastora y luego lo va a confirmar con otros siervos, para luego decir si verdaderamente se te levanta como pastor. Levantar es preparación, tiempo de preparación para ver cómo va caminando en lo que es el pastorado, en lo que es la responsabilidad de un pastor. ¿Por qué? Acabamos de ver que cualquiera no puede ser un pastor si es que no tiene una vida bien definida, bien determinada en la palabra de Dios. Si es que esa palabra no la está haciendo carne, sino la palabra de Dios, porque todo se transmite a las personas que está llevando. Todo lo que uno es se va transmitiendo a la persona. Si se lleva doble vida, los discípulos van a llevar doble vida. Ojo, si la persona que es el discipulador está llevando una vida equivocada o una vida de mentira, sus discípulos van a ser también de vida equivocada y van a ser también mentirosos. Entonces, es de mucho cuidado, porque la responsabilidad no es de uno mismo, sino de los que nos siguen. Esa es la cuenta que nosotros tenemos que dar. Hay de aquel que se quiera levantar como pastor sin haber sido llamado ni confirmado de parte de Dios. ¿Ven? El discipulador tiene que salir con la venia de su pastor. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Tenemos dos ejemplos. Uno, Diótrefes, que fue un mal dirigente. Esto nos habla en Tercera de Juan 9. ¿Podemos verlo? En Tercera de Juan 9. Gloria a Dios. Tercera de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí está hablando bien claramente, ¿no? Nuestra primera lealtad pertenece a Dios y a su palabra, que es la Biblia. Después debemos lealtad a todos los creyentes nacidos de nuevo, ya sea que se encuentren en iglesias católicas, protestantes o pentecostales. También debemos lealtad a nuestros dirigentes,
eclesiales si no nos piden que desobedezcamos a Dios. Aquel dirigente, pastor, que quiera que hagan las cosas que la carne quiere y no lo que Dios dice, más vale que le digas hasta luego. Amén. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Su palabra a nuestro compromiso de sostener a todo el cuerpo de Cristo. Cuando usted ve a un dirigente que comienza a usurpar autoridad, deje de seguirle, pida a Dios que ocupe de él y le lleve al arrepentimiento. Tercera de Juan 11. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Son los que acabamos de ver, son Demetrio, un buen dirigente. Vamos a Demetrio, un buen dirigente. Demetrio. Siempre Dios provee de alguna alternativa de dirección en el cuerpo de Cristo. Juan recomienda a Demetrio como un dirigente digno de ser seguido. Seguimos en el versículo 12 de tercera de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Alimentan o despojan a su rebaño. Un buen dirigente se ocupa de alimentar su rebaño. Un mal dirigente se ocupa de despojar al rebaño. Los dirigentes piadosos alimentan a su rebaño. Jeremías fue un profeta de pastores. Él sabía lo que tenía el corazón de Dios. Jeremías 3:15. Vamos a ver. Jeremías 3:15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. El primer trabajo de un pastor es preparar un buen alimento a su rebaño. Los dirigentes que alimentan a su rebaño son los que debemos seguir. Los malos dirigentes despojan a su rebaño. Debemos evitar líderes que maltraten a su rebaño. Jeremías habló contra tales líderes porque él vio los problemas que surgían como resultado de una dirección descarriada. Ezequiel 34, del 5 al 10. Ezequiel 34, del 5 al 10. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ya he dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, sin mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor.
He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto es lo que nos está hablando acá, estos versículos, que los pastores no pueden hablar lo que se les da la gana. Todo lo que se comparte y se dice tiene que estar sustentado en la palabra. Nosotros no podemos predicar nada que no sea lo que Dios nos ha mandado a decir, ¿no? Si no se cumple, acá está diciendo el Señor, simplemente el pastor es desechado, es sacado y a donde Dios lo lleve. El rebaño existe para que el líder le sirva. Miqueas muestra cómo los dirigentes espirituales y políticos se corrompen. En Miqueas 3, del 10 al 11. Miqueas 3, del 10 al 11. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con mi justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. El amor al dinero es claramente la raíz de todo mal, y cuando el dinero se convierte en la motivación del liderato, esto acarrea destrucción. Miqueas 3, 12. Y se apoyan a Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Jesús estableció los requisitos de los dirigentes de la iglesia, según Juan 10, del 12 al 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bien claro nos está diciendo acá la palabra. ¿Qué le preocupa al asalariado? El dinero. Esa es su única motivación. Lo único que le importa es tener ovejas mudas. No le importa si las ovejas comen o no comen, si están en el redil o están afuera. Esta es la actitud del asalariado. Hoy en día vemos, hermanos, y también he tenido, digamos, he podido observar, estar en uno de estos problemitas de un pastor asalariado que solamente, bueno, se ubicó y se colocó por un sueldo. Las ovejas son, como acabamos de ver, mudas, porque ellas no saben ni siquiera a quién siguen. Ni siquiera a quién siguen. No sé, que el pastor lo único que le importa es que llegue su quincena, que llegue su mes, recibe su sueldo y igualito sigue para adelante dando lo que crea conveniente. Pero no es el pastor que da la vida por sus ovejas. No es el pastor que busque el alimento para sus ovejas. El pastor verdadero cuida de las ovejas, desea poner su vida por su protección y pasa hambre si es necesario para que sus ovejas estén alimentadas. No le interesa el título ni toma decisiones en cuanto a dinero o qué salario va a recibir por su trabajo. El pastor verdadero y fiel significa que no tenga derecho a ser sostenido. La Biblia nos enseña, utilizando una alegoría, para responsabilidad de los verdaderos pastores. Primera de Timoteo 5, 18. Aleluya. Primera de Timoteo 5, 18. Vamos a ver la Biblia. Primera de Timoteo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice: no pongamos sal al buey que trilla, y digno es el obrero
de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Y digno es el obrero de su salario. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué es digno? ¿Por qué es digno el obrero de su salario? Porque trabajó o porque trabaja, no porque lo recibe únicamente por lo que haces esperando un sueldo, sino porque está trabajando. Como acabamos de ver, el verdadero pastor ni siquiera se preocupa por comer, muchas veces por preparar lo que tiene que dar el alimento a sus ovejas. A través de esto Dios nos enseña que hay que cuidar de los dirigentes financieramente. Satanás tienta a los dirigentes. Seríamos negligentes en nuestros líderes si no señaláramos que Satanás tienta a los diferentes líderes con 4 cosas, como son: primero, codiciar dinero; 2, codiciar posición; 3, codiciar poder, orgullo; y 4, codiciar mujeres, el adulterio, ¿no? La gracia de Dios es lo único que evita que los dirigentes caigan presos de uno o más de estos pecados. Para tener la victoria de estas tentaciones, se tiene que llevar una vida en oración, examinar sus motivaciones y dejar que el Espíritu Santo disperse su luz sobre las áreas que requieren algún ajuste, y el resultado será la victoria sobre estas tentaciones. Si se deja puerta abierta, Satanás se mete por los motivos falsos o impuros y cautivará al dirigente. Este hecho acentúa la necesidad de cubrir a los dirigentes con oración e intercesión. Tenemos que orar por todos los dirigentes que tienen autoridad, tanto espirituales como seculares. Nosotros tenemos que orar siempre, tenemos que cubrir, ¿no? De cubrir a nuestros líderes, cubrir a nuestros pastores. No dejarnos sueltos frente a todo lo que se está viviendo. Hoy en día los pastores los están jalando para la política, están tocando puertas para llamar a los pastores que entren a la política, ¿no? Y bueno, si no está bien parado y sabe para qué fue llamado, quién sabe, diga bueno sí, ¿no? Pero el que está bien parado en la palabra fue llamado para pastorear, para dar alimento a las ovejas, la extensión del reino de Dios, y no para las la autoridad. Eso, para el gobierno, tienen su gente. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Vamos a leerlo, dice. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se haga, también, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Acá el autor nos pone solamente un poco de resumen. Amonéstense ante todas las cosas que se hagan rogativas, y nos está a nosotros motivando a que roguemos, hagamos oraciones, peticiones por todos los que están ocupando un cargo, una eminencia, dice, ¿no? Reúnen o dispersan el rebaño. Reúnen o dispersan el rebaño. Evite a estos dirigentes. Buenos dirigentes reúnen el rebaño. Isaías 40, 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Dios desea que sigamos a aquellos dirigentes que están dedicados a apacentar al rebaño. La actitud de los que pastorean el rebaño es la dulzura o amabilidad con que lo hacen. Los verdaderos líderes de Dios son personas nobles. Salmos 18:35. Tu suavidad me ha engrandecido. La suavidad y la mansedumbre no son debilidad. Dirección dulce o amable son los dirigentes que se convierten en llamas ardientes en la clase de pastor que apacentará al rebaño. Los malos pastores dispersan al rebaño. El Señor dice de ellos en Jeremías 23, 1 y 2: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y los aparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Todo verdadero pastor apacienta. El pastor asalariado dispersa, crea confusión, división y reacción. Esto evita. Reconoce el derecho de Dios sobre las ovejas. Un buen dirigente lo reconoce. Un mal dirigente reclama el rebaño para sí mismo. El mal pastor toma todo el derecho sobre las ovejas. El verdadero pastor reconoce el derecho de Dios sobre las ovejas. El falso pastor hace su propia reclamación sobre las ovejas, y éste considera suyas a las ovejas y establece temerariamente que son su propiedad privada. La Biblia no respalda a ningún falso líder, al contrario, establece que las ovejas pertenecen exclusivamente a Dios y no a ningún pastor bajo su autoridad. El buen líder sabe que las ovejas le pertenecen a Dios. Salmos 103. Salmos 103. Salmos 103. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Salmos 23, 1. Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor.
pastor. Ezequiel 30:31. No hay 31. Gloria a Dios. 34, versículos 30 y 31. 30 y 31. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo. La casa de Israel dice: Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Dios quiere que sepamos que las ovejas son de posesión exclusiva, no pertenecen a su pastor ni a su denominación, pertenecen a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:20. Aleluya. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Nosotros pertenecemos a Jesús porque Él nos compró un precio muy alto. Él ha puesto su marca de posesión sobre nosotros y nos reclama como suyos. Nadie puede poner su marca sobre una oveja que ya está marcada. Entonces nadie puede decir, ningún pastor puede decir: esta es mi oveja, porque todas las ovejas son de Dios. Por eso cuando viene alguien y dice: pastora, ¿sabe qué? He decidido irme a otra iglesia por tal o cual motivo, simplemente que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque no es mi propiedad y la puedo detener y decir: no, tú te quedas conmigo porque estoy sacando, has sido conmigo. No, mentira. La marca es de Jesucristo, la oveja es de Jesucristo, y nosotros solamente estamos apacentando su rebaño. Gálatas 6:17. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Primera de Corintios 9:19. Gloria a Dios. Pablo se alegró de no tener en su persona la marca de nadie más excepto la del Señor Jesús. Deseaba estar libre de todo para poder ser el siervo de todos. Así es de que Dios quiere que sea su pueblo. Los verdaderos pastores son aquellos líderes que reconocen la marca de posesión de Dios. Los que reclaman una propiedad que pertenece a Dios, esto es ilegal. Dios nombra pastores bajo pastores. No se equivoquen, ciertamente está dentro del designio de Dios que tengamos una iglesia con un buen pastor. Debemos asistir con fidelidad a los servicios, orar, trabajar, ofrendar para que las metas y objetivos de esa hermandad se extiendan por todas partes. Dios nombra pastores bajo pastores, pero no somos posesión de tales dirigentes, pertenecen al príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las ovejas deben seguir al príncipe de los pastores. El problema no radica exclusivamente en los pastores, también es un problema que tiene que ver con las ovejas. Las ovejas frecuentemente buscan la gloria para sí mismas, mediante la identificación con un ministerio prominente. Esta actitud orgullosa alimenta el sectarismo y la división. Pablo reprendió a los corintios por su actitud carnal de querer identificarse arrogantemente con algún líder de prominencia. Primera de Corintios 1, del 11 al 13. Hay entre vosotros contiendas, que cada uno de vosotros dice: yo de Apolos y yo de Cefas,
Pedro: ¿acaso está divinido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo habló enfáticamente a los corintios diciéndoles: en aquel que pagó el precio por ellos, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no. Pablo no murió por ellos, sino Cristo. Por lo tanto, le pertenecen a Cristo y deberán seguirle a Él. Primera de Corintios 3, del 2 al 7. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A los que buscan identificación arrogante con los dirigentes, Pablo les llama carnalidad e inmadurez. Somos ovejas de Dios. Esta ilustración establece muy alegóricamente la relación entre el príncipe de los pastores y las ovejas. El Señor Jesús es el príncipe de los pastores y nosotros somos sus ovejas. Los rebaños tienen que ser reunidos. Leemos en Génesis la historia de Jacob y su primer encuentro con Raquel, la hija de Labán. ¿Sabe usted que está impidiendo que las ovejas de Dios abreven? Los pastores fraternos no están juntando los rebaños, están reclamando los rebaños para sí mismos. Raquel pastoreaba las ovejas de su padre. Sin embargo, a pesar de ser la pastora, reconocía que los rebaños pertenecían a su padre. Dios bendice donde existe unidad. En cualquier sitio o lugar donde vea que el rebaño de Dios está siendo juntado, encontrará sus bendiciones sobre ellos. En el año 1966 y 67, Dios empezó a moverse en el espíritu. Se caracterizó porque los protestantes y los católicos se congregaban juntos. La gente se reunía en aquellos cultos interdenominacionales y Dios derramaba su espíritu en manantial de bendiciones. Últimamente, esto ya no se ve. Se están levantando otra vez muros de separación y la desunión de los creyentes está tomando lugar porque los dirigentes temen que su feligresía sea administrada fuera de su denominación. Reconozca el derecho legal de posesión que Dios tiene sobre sus ovejas. Reconozcamos que su bandera sobre nosotros es amor, y cuando nos unimos bajo su dirección, Él hará que el crecimiento espiritual y numérico tome lugar por la abundancia de sus bendiciones. Cuando nos unimos a Él, la piedra es retirada y las aguas quedan a nuestra disposición y se sacia la sed de las ovejas. Jueces 8, del 22 al 23. Jueces 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. La actitud de Gedeón es la que todo dirigente debería tener. Esa es la actitud correcta. Nosotros somos ovejas de Dios, comprados por precio, y no somos de nadie excepto de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo es que debe ser un pastor, un dirigente, un líder o un discipulador. Amén. Vamos a ver el cuestionario número 28.
1. ¿Qué tipo de gobierno tendrá invariablemente una nación o iglesia? 2. ¿Qué dictarán los líderes a los que sigan? 3. ¿Qué significa para los dirigentes 2 de Timoteo 2:6? 4. ¿Qué busca un dirigente piadoso? 5. ¿Quién fue un ejemplo de un mal dirigente y por qué? 6. ¿Quién fue un ejemplo de un buen dirigente y por qué? 7. ¿Cuál era la razón por la cual los dirigentes de la época de Miqueas realizaban su servicio? 8. ¿Cuáles son las cosas con las que Satanás tienta a los dirigentes? 9. ¿Qué es lo que reconoce un buen dirigente? 10. ¿Qué actitud alimenta el sectarismo y la división? Este es el cuestionario del tema que acabamos de compartir, el cuestionario 28. Gloria a Dios. Y ahora